Oficialmente hemos llegado al Airbnb. Son las 8:30 de la noche y la verdad que afuera no se mira absolutamente nada, pero mañana les mostraré cómo es el vecindario y aprovechando que ya estamos aquí, les mostraré qué tal es el Airbnb. Tiene un recibidor aquí para que podamos dejar los zapatos con una lámpara. Hay una bolsa, hay una canasta, es un pequeño recibidor que está muy bien. Los propietarios son unas personas muy agradables. La verdad que me hubiera gustado tener la cámara para grabar la conversación que tuvimos con ellos, pero bueno, tampoco les expliqué que hago contenidos de viajes ni nada, o sea, me han recibido normal, entonces no les quise encender la cámara y ponerme a grabar en ese momento porque teníamos una conversación muy amena, son personas muy agradables. Y como estaba lloviendo, ellos nos tenían preparados una sombrilla, un paraguas, y ya nos han dado la llave del Airbnb. Pero la verdad es que se mira muy bien. Nos han hecho un pequeño recorrido para explicarnos todo, cómo es, dónde se encienden las luces, la cocina y todo. Y está genial, me ha encantado. Es nuestra primera vez en un Airbnb, pero creo que está mucho mejor que quedarse en un hotel. Y aquí tenemos la cama y frente a la cama tenemos como una pequeña sala con sofá, mesa. Nos han dejado como unas chips para comer. Hay un televisor, algunas revistas, libros, juegos de mesa. Es que está genial, me encanta. Hay unas como 3 escalones, no es mucho lo que se sube. Para una persona con movilidad reducida, pues estaría un poco complicado, únicamente se podría quedar en la cama, pero subiendo esos 3 escalones encontramos la cocina y tiene todo lo básico para poder cocinar: su tabla, sus cuchillos, jabón para lavar los trastos, hay especies y nos han dejado también una cafetera y un calentador de agua. Le he explicado que no tomamos café, pero que sí vamos a usar el calentador de agua porque nos han dejado té. Nosotros traíamos té de manzanilla, que es nuestro favorito, con miel, pero bueno, son té naturales, son de melocotón y naranja. Y nos han dejado aquí unas manzanas. Tenemos una mesa para desayunar. También encontramos el baño. Esta es la parte del calentador. Ya nos explicaron cómo funciona porque ya es otoño, ya comienza a hacer frío y para que durmamos calientitos. Hasta me han traído una jarra para meter las flores y que las flores puedan estar en agua. Ha sido un trayecto prácticamente de todo el día porque el avión venía con retraso, pero estamos felices de estar aquí. Suscríbete al canal si quieres continuar viendo las cosas que tengo preparadas para ti y de verdad muchísimas gracias por dejarme un like y por suscribirte. Nos vemos mañana en un nuevo día en Alemania. Buenos días, mis viajeros. Hemos amanecido en el Airbnb. En este momento me encuentro en la terraza y la verdad es que se las quería mostrar porque es pequeñita, tiene una mesa con 2 sillas, hay muchas plantas, mucha vegetación, pero es estupenda para en época de verano venir a tomar algo frío o en época de invierno o en otoño como ahora salir a tomarse algo calientito. Viene muy bien esta área así al aire libre, con la naturaleza, me encanta.
Hemos descansado de maravilla, la cama es muy cómoda, algo que se agradece porque para estancias cortas o estancias largas, dormir bien siempre es importante. La calefacción central ha comenzado a funcionar por sí sola, no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Imagino que ya estaba programada para que comenzara a funcionar a cierta hora y el piso ha estado bien calientito. La verdad es que me ha encantado este Airbnb, es muy cómodo, tiene todas las cosas básicas que uno necesita, incluso más, porque me he hospedado en hoteles siempre y para ser mi primera vez en un Airbnb le doy un 10. Nos costó 420 las 8 noches en este Airbnb. Y la verdad es que está muy bien. Si no me fallan los cálculos, quizás como unos 52 euros la noche. Y es un precio accesible, es un precio favorable para estar en Alemania. Y otra cosa que tampoco les había mencionado es que en el Airbnb tenemos una nevera. Es una nevera pequeñita. Aquí la tenemos. Y viene muy bien para guardar las cosas que necesites para desayunar o cocinar. Ellos nos habían puesto, nos habían dejado algunas bebidas, un agua, un zumo, esto creo que es una cerveza y cosas así. Pero bueno, nosotros que no tomamos café ni cerveza y al final pues se quedarán ahí, imagino que para el próximo huésped. Pero se les agradece el detalle de pensar en que van a venir personas y viene muy bien dejarles cositas. Nos dejaron galletitas y muchas cositas. Y la verdad es que ayer fuimos rapidísimo al supermercado porque ya iban a cerrar, pero sí compramos jamón, queso, cosas para desayunar. Y hasta que regresamos vi que estaba esta nevera y yo dije, tengo que mencionárselos porque no se los había mencionado. No hay lavavajillas, lavadora, todas esas cosas que hay en una casa moderna. Recordemos que esta es una casa más antigua, está en el casco antiguo de la ciudad. Ese es otro video que les quiero hacer porque está súper precioso allá afuera. Pero la verdad es que es una casa completa, con todas las cosas básicas que necesitas para venir y alojarte. Y ya sabes, no es un video patrocinado, pero me encanta mencionar las buenas cosas que voy encontrando, así como las cosas no muy buenas o que hacen falta, para que tú te animes y puedas venir aquí y que sea una información que te sea útil. Y en la parte de aquí abajo tenemos sartenes, platos, diferentes bayetas para limpiar y hay masías por si tenemos algún otro invitado. Y de este lado también tenemos algunos productos de limpieza. Otra de las cosas que te quería mencionar es que no tuvimos ningún tipo de problemas con la ducha. Hay agua caliente y muy bien. Lo único que no tiene mampara, no tiene un vidrio, entonces pues hay que ducharse con cuidado para no salpicar y dejar todo mojado, pero muy bien. Nosotros aquí ya estamos instalados, ya tengo aquí mis objetos de uso personal, pero también se les agradece que ellos han dejado aquí algunas cosas para usar que están en alemán. No sé lo que son y no me quiero echar el acondicionador pensando que es el champú, así que yo no lo voy a tocar, pero que sepas que ellos te lo dejan ahí por si lo quieres usar. Yo al menos he venido preparada y no lo necesito, lo dejaré ahí, pero para que sepas que ellos te ponen ahí cositas, algo que es nuevo para mí. No sabía que en un Airbnb te ponían ese tipo de cosas. Déjame en los comentarios saber si es así en todos los Airbnb o si va en dependencia del propietario que esté alquilando el Airbnb.
Tenemos también una secadora de cabello que me ha venido espectacular porque yo no había traído, la verdad. Soy mucho de secarme el cabello así al aire libre porque no me gusta dañármelo con cosas calientes, pero hay frío, entonces viene muy bien. Sí lo he usado una vez, funciona de maravilla. Y también encontramos algunas toallas para usar. Yo he venido preparada, no voy a tener necesidad de usarlas, pero para que lo sepas, por si tú no traes, hay pinchos para tender la ropa. Y encontramos esta caja fuerte, que la verdad viene muy bien si traes algo de valor y lo puedas dejar ahí. Esta experiencia en el Airbnb ha sido muy buena. Tiene su área, su salón para descansar con un sofá muy cómodo y me ha encantado ver que hay fotos de la ciudad a como era hace muchísimos años. La historia de la ciudad está perfectamente acogedor. Me ha encantado este Airbnb y espero que esta información te sea útil. Y si te animas a venir aquí a Alemania, específicamente a la ciudad de Bingen-Bissingen, que seguro no lo estoy pronunciando bien, pero te lo dejo aquí en las letras, de verdad que te recomiendo muchísimo, muchísimo este lugar para que lo puedas venir y conocer y disfrutar. Así que quédate conmigo para las próximas aventuras.